Si estas personas están en tu vida, tu energía espiritual está en riesgo. Existe una verdad sobre el despertar espiritual que casi nadie menciona. Cuando tu conciencia espiritual comienza a expandirse, no solo cambia tu forma de pensar, también cambia la forma en que percibes a las personas que te rodean. De repente, algunas conversaciones comienzan a sentirse pesadas. Algunas presencias generan una incomodidad difícil de explicar. Y lo más curioso es que muchas veces esas personas están muy cerca de tu vida. Lo que pocos entienden es que la energía espiritual funciona como una frecuencia. Y cuando alguien empieza a elevar su frecuencia energética, ciertas relaciones comienzan a revelar su verdadera naturaleza. Personas que parecían amistades normales pueden empezar a mostrar señales que antes pasaban completamente desapercibidas. La pregunta importante es esta: ¿qué ocurre cuando tu conciencia espiritual finalmente empieza a reconocer esas señales? Porque en muchos casos, lo que parece una simple amistad puede estar drenando silenciosamente tu energía espiritual. Y si estas personas continúan presentes en tu vida, el impacto puede ser mucho mayor de lo que imaginas. El despertar espiritual comienza a revelar personas que drenan tu energía. Cuando el despertar espiritual comienza de verdad, algo curioso sucede. La persona empieza a notar cosas que antes parecían normales. Conversaciones que antes eran ligeras ahora pesan. Ambientes que antes parecían cómodos ahora generan incomodidad. No es imaginación. Es la conciencia espiritual volviéndose más sensible a la energía espiritual que circula alrededor. Un mentor espiritual suele decir que el despertar es como encender una luz en una habitación que estuvo oscura durante años. De repente, todo lo que estaba escondido aparece. Personas que antes parecían amigos cercanos ahora muestran comportamientos que drenan tu frecuencia energética. Comentarios negativos, burlas sutiles o incluso una sensación extraña después de conversar con ellas. Muchas personas que atraviesan un despertar espiritual relatan algo parecido. Antes podían pasar horas con ciertas personas sin problema, pero ahora sienten un cansancio inexplicable después de esos encuentros. Como si algo invisible estuviera consumiendo su energía espiritual. Y cuando esto empieza a ocurrir con frecuencia, surge una pregunta inquietante que abre la puerta al siguiente punto. Empiezas a sentirte cansado después de hablar con ciertas personas. Cuando la conciencia espiritual comienza a expandirse, el cuerpo también empieza a reaccionar a la energía espiritual de los demás. Y aquí aparece una señal muy curiosa que muchas personas ignoran. Después de hablar con ciertas personas, surge un cansancio extraño. No es un cansancio físico normal. Es como si algo invisible hubiera drenado parte de tu frecuencia energética. Al principio, la persona intenta racionalizar. Tal vez piensa que es estrés, falta de sueño o simplemente un día difícil. Pero con el tiempo, empieza a notar un patrón claro. Cada vez que conversa con ciertas personas, sale de ese encuentro con la mente pesada, el ánimo bajo y la energía espiritual completamente diferente. Muchos mentores espirituales explican esto de forma simple: algunas personas no se alimentan de comida, se alimentan de energía emocional. Cuando alguien está pasando por un despertar espiritual, su campo energético se vuelve más sensible. Y por eso comienza a percibir cuando alguien está drenando su frecuencia energética. Pero lo curioso es que muchas veces esas personas hacen algo aún más revelador. Algunas personas comienzan a burlarse de tu conciencia espiritual. Cuando el despertar espiritual avanza un poco más, algo bastante revelador empieza a ocurrir. Las personas alrededor comienzan a notar cambios. La forma de pensar cambia, las prioridades se transforman y la conciencia espiritual empieza a influir en cada decisión. Y curiosamente, no todos reaccionan bien a esa transformación. Algunas personas empiezan a hacer bromas. Comentarios pequeños, aparentemente inofensivos. Frases como "ahora te volviste espiritual", "eso es tontería" o "estás exagerando". A simple vista parece algo ligero, pero en el fondo existe una incomodidad energética. Porque cuando alguien eleva su frecuencia energética, eso también revela el nivel de evolución espiritual de quienes están alrededor. Y en ese momento algunas personas reaccionan con apoyo, mientras otras reaccionan con burla o rechazo.
Pero cuando la energía espiritual empieza a percibir estas diferencias, surge algo todavía más poderoso, una voz interna muy clara. Tu intuición comienza a advertirte sobre ciertas energías. A medida que el despertar espiritual se profundiza, algo dentro de la persona comienza a volverse mucho más claro, la intuición. Esa voz silenciosa que antes era ignorada empieza a hablar con más fuerza. De repente, la conciencia espiritual percibe señales que no vienen de las palabras de alguien, sino de la energía espiritual que esa persona transmite. Es una sensación difícil de explicar, pero muy fácil de sentir. Estás cerca de alguien y algo dentro de ti dice que algo no está bien. No hay una razón lógica, no hay un motivo evidente. Sin embargo, tu frecuencia energética percibe tensiones, incomodidad o incluso una alerta silenciosa en tu interior. Muchos maestros espirituales dicen que la intuición es una de las primeras herramientas que se activan durante el despertar espiritual. Pero existe un detalle curioso. Muchas personas ignoran esa señal al principio. Y cuando finalmente deciden observar con más atención, comienzan a notar otro patrón muy claro. Negatividad constante y conflictos energéticos. Cuando alguien atraviesa un despertar espiritual, la conciencia espiritual comienza a notar algo que antes pasaba desapercibido. Algunas personas viven en un estado constante de negatividad. No importa el tema de conversación, siempre hay una crítica, una queja o un problema. Con el tiempo, esa atmósfera empieza a afectar directamente tu energía espiritual. Es como estar en una habitación donde siempre hay una nube pesada en el aire. Para alguien que está elevando su frecuencia energética, esa energía se vuelve cada vez más evidente. Y lo curioso es que esa negatividad muchas veces esconde algo todavía más profundo. Empiezan a disminuir tus sueños y tu evolución espiritual. Cuando el despertar espiritual avanza, la persona comienza a hablar más de propósito, crecimiento y transformación. La conciencia espiritual empieza a buscar una vida con más sentido, más paz y una frecuencia energética más elevada. Pero en ese momento ocurre algo inesperado. Algunas personas comienzan a minimizar tus sueños. Frases como "eso no va a funcionar", "estás soñando demasiado" o "deberías ser más realista" empiezan a aparecer. Y aunque a veces se presentan como consejos, transmiten una energía espiritual que intenta reducir tu expansión. Pero en muchos casos esta reacción no viene solo como crítica. A veces aparece en una forma mucho más silenciosa. La envidia energética aparece de forma silenciosa. Cuando la frecuencia energética de una persona comienza a elevarse durante el despertar espiritual, algo muy interesante sucede. La conciencia espiritual comienza a irradiar una energía diferente. Algunas personas se inspiran con ese cambio. Pero otras reaccionan de una forma mucho más silenciosa. La envidia energética rara vez se muestra de forma directa. Muchas veces aparece escondida en comentarios disfrazados de humor o en actitudes frías cuando compartes algo positivo. Y para alguien que está atravesando un despertar espiritual, esa energía empieza a sentirse con mucha claridad. Pero en algunos casos esa dinámica se vuelve todavía más compleja. Manipulación emocional disfrazada de amistad. Una de las señales más difíciles de reconocer durante el despertar espiritual es la manipulación emocional. Porque casi nunca aparece de forma evidente. Muchas veces se presenta como preocupación, consejo o incluso cariño. Sin embargo, en el fondo termina drenando lentamente tu energía espiritual. Frases como "yo solo quiero lo mejor para ti" pueden esconder una presión silenciosa para que abandones tu camino. Para alguien que está elevando su frecuencia energética, esa dinámica empieza a volverse visible con el tiempo. Pero existe una señal todavía más clara que aparece cuando ciertas personas están cerca. Tu frecuencia energética cambia cuando ciertas personas están cerca. A medida que el despertar espiritual se profundiza, la persona comienza a notar algo muy particular. Su frecuencia energética cambia dependiendo de quién está presente. En algunos lugares se siente paz, claridad y expansión. Pero cerca de ciertas personas la energía espiritual parece alterarse de inmediato. De repente el ánimo cae, la mente se vuelve pesada y el cuerpo se siente tenso. No hubo discusión ni conflicto evidente. Pero algo en el campo energético cambió.
Y cuando la conciencia espiritual comienza a reconocer estas variaciones, surge una comprensión muy profunda. Tu despertar espiritual revela que algunas personas no pueden continuar en tu camino. Cuando el despertar espiritual alcanza un nivel más profundo, aparece una comprensión que puede ser difícil al principio. La conciencia espiritual entiende que no todas las personas están destinadas a acompañar toda la jornada. Algunas llegaron para enseñar algo. Otras para compartir un momento. Y algunas pertenecen a una etapa que ya terminó. Esto no significa odio ni rechazo. Significa respeto por tu propia energía espiritual y por tu evolución. Porque proteger tu frecuencia energética también es parte del despertar espiritual. Y cuando alguien acepta esto con serenidad, algo muy interesante empieza a suceder. Nuevas personas comienzan a aparecer en su vida. Personas alineadas con su conciencia espiritual, su energía y su evolución interior. Después de comprender estas señales, una cosa se vuelve muy clara. El despertar espiritual no solo trata de meditar o buscar conocimiento. También trata de proteger tu energía espiritual y cuidar la frecuencia energética con la que decides vivir cada día. Ahora vale la pena hacerse una pregunta muy honesta. ¿Hay alguien en tu vida que constantemente drena tu energía? ¿Alguien que después de cada conversación deja tu mente más pesada y tu espíritu más cansado? Reconocer estas señales no significa juzgar a nadie. Significa respetar tu proceso de despertar espiritual y proteger tu paz interior. Porque cuando decides cuidar tu energía espiritual, tu frecuencia energética cambia. Y poco a poco comienzan a aparecer personas realmente alineadas con tu conciencia espiritual. Ahora quiero saber algo de ti. ¿Alguna vez sentiste que ciertas personas drenaban tu energía sin una razón aparente? Escribe en los comentarios la palabra conciencia si alguna vez viviste algo así. Y si este contenido te ayudó a comprender mejor tu despertar espiritual, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque aquí seguimos explorando juntos los misterios de la conciencia espiritual, la energía y la evolución interior. Tu camino apenas está comenzando. Destellos.